Buenos días, Dios continúe bendiciendo y bienvenidos. Como siempre es un gran honor de poder compartir la palabra de Dios. Amén. Quiero decirles, mis hermanos, que tremenda semana es. Y aunque sea la última semana de oración y ayuno congregacional, el ayuno y la oración es algo personal, ¿verdad? Entonces, le exhortamos que aunque sea la última congregacional, que esto sea siempre una disciplina espiritual en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra es para todos. Y cuando digo que es para todo, es para el Hijo de Dios, el cristiano, el tibio, el frío, el descarriado, el que no ha conocido a Dios aún. Es para todos. Y le digo esto porque sé que ha llegado a mi vida durante estos días de ayuno y oración y ha sido tremenda administración y buscando, deseando otra cosa, es decir, que el Señor me diera otra cosa, no pude. Para los que hacen esto me entienden más de lo que yo pueda explicar. Oremos, mis hermanos. Ay, Padre, reconocemos, Señor mío, tu presencia. Te damos las gracias, porque tú eres el Santo y nosotros somos meros hombres, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios, oír y recibir tu palabra. Tú eres el único que tienes el poder de abrir nuestros ojos, nuestros oídos y darnos hoy un corazón entendido, que podamos recibir de ti, porque es con todo nuestro corazón, Señor, que te buscamos y dependemos completamente y totalmente solo en ti. Que tú puedas fluir a través de este barro, Señor, donde a ti te ha placido venir a vivir, a habitar. Eres mi Dios y me rindo en mi totalidad en tus manos, dándote las gracias por lo que solo tú haces, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, marquen sus Biblias, porque vamos a leer Segunda de Crónicas, el capítulo 13, versículo 5. Pero entonces vamos a enfocarnos en el libro o la epístola primera de Juan. Y el título de este mensaje, este estudio hoy, es Examinémonos a nosotros mismos. Y la Reina Valera dice así: examinaos a vosotros mismos si estéis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dios habla hoy, lo explica de esta manera: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Póngase a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. La traducción del lenguaje actual nos dice así: póngase a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiados en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad,
es porque Él no está en ustedes. Podemos sentarnos. Que el Espíritu Santo nos dé oídos para oír. Amén. Mire, este versículo 5 se conecta a la primera parte del versículo 3 de la siguiente manera. Es como pudiéramos decir, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Pablo le está escribiendo a los corintios y ellos mismos fueron la prueba del apostolado de Pablo. Fue a través de Pablo que fueron conducidos al Salvador, a Cristo, haciendo Pablo su padre espiritual. Si querían ver sus credenciales, y esto es lo que estaba sucediendo, ellos mandan a pedirle los credenciales a Pablo, porque ya habían llegado a sus oídos los falsos maestros. Y el falso maestro trata de plantar duda de lo que uno ya ha creído, abrigado, aún vivido. Yo me recuerdo muy al principio, en mi familia había, para no nombrarlas, ciertas o diferentes religiones. Y no fue hasta después que el Señor me salva, me rescata y soy nacida de nuevo, que entonces quieren a venderme su falso evangelio. Y yo era pequeña, recién nacida. Lo lógico hubiese sido que yo no hubiese sabido cómo defenderme. Pero cuando uno nace de nuevo, entra el Espíritu Santo a morar con uno. Verdaderamente, aleluya, está para defendernos. Y Él mismo fue el que se levantó dentro de mí y dijo, no, yo sé lo que yo he vivido. Yo sé lo que ha sucedido en mí. Yo no cambio esto para nada ni nadie. Amén. Gloria al Señor. Entonces Pablo le está hablando a los corintios porque esto es lo que estaba sucediendo. Pablo sabía que su conversión, ayúdenme si no pronuncio correctamente, era genuino. Él no tenía duda de esto. Por eso él les contesta de esta manera. Bendito Dios. Entonces, esta palabra que hemos visto, examínese, es pearazo. Significa poner a prueba, examinarse. Significa indagar, cuestionar, investigar, probar. Quiere decir mirarse a sí mismo para descubrir lo que es bueno o malo, para descubrir las debilidades o las fortalezas en una persona. Es decir, en mí. Diga usted, en mí. Pablo dice, pruébese, haga una prueba. Solo si dudaban de su salvación, es decir, los corintios, debieran dudar de la afirmación de Pablo de ser un verdadero apóstol de Cristo. Y por lo tanto, si no fallaron en la prueba, tampoco Pablo iba a fallar en esa prueba. Es hora, mis hermanos, de tomar un examen en sí mismo. Y esto es precisamente lo que hacemos o lo que nos prestamos para hacer durante esta semana de ayuno y oración. Indagar, buscar. Que el Señor
el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Porque es su obra en nosotros. Y quiero decirles que nunca es tarde para unirse a la semana de ayuno y oración. Nunca es tarde. Amén. No debemos perdernos de esta bendición y mucho menos tomarla livianamente. Pablo dice que nos pongamos a prueba. Examínate a ti mismo. No solo un examen ligero. No solo escuches la palabra de hoy y luego salgas y deje que el enemigo se la robe de tu corazón. Sino, mis hermanos, mientras estemos aquí, ahora en la presencia de Dios, y mientras se comunique esta palabra, examínese a sí mismo. Hay que recordarnos que hay una eternidad para considerar. Ponte a prueba a la luz de las Escrituras ahora mismo, a lo que la escuchas. Y yo pregunto, ¿te encontrarás? ¿Te encontrarás íntegro? ¿Te encontrarás completo, nacido de nuevo, guardado por el poder de Dios? Mis hermanos, siempre tenemos que recordarnos unas palabras que se encuentran en Génesis 4:7. El pecado está listo, está a la puerta, nos acecha, esperando atraparte, y su deseo es tenerte. Su deseo es atraparnos y tenernos. Tomemos la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice acerca de un verdadero cristiano, y examinémonos a nosotros mismos a la luz de ella. Y si quedamos cortos en esta prueba, en este examen, no se preocupe. El Señor siempre tiene la solución: el arrepentimiento. Arrepentámonos pues y sigamos creyéndole. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo podemos examinarnos? ¿Cómo podemos poner a prueba nuestras vidas? ¿Cómo puedes ponerte a prueba ahora mismo para ver si realmente somos verdaderos cristianos bíblicos? Bíblicos, tal y como lo describe la palabra de Dios, ¿o no? Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y para hacer esto, ahora vayamos al libro o la epístola de Primera de Juan. ¿Están conmigo? Miren, mis hermanos, este libro se compone de una serie de pruebas o examen. Y vamos a tratar con algunas, porque a lo que iba estudiando y leyéndola, caí en cuenta que no puedo presentarlas todas. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Amén. Amén. Y sigo pidiéndole al Señor que nos dé oídos para oír. Vamos a comenzar al capítulo 5 y leamos el versículo 13, donde Pablo nos da el porqué de su epístola, es decir, el propósito de por qué él escribió esta epístola. Juan, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito, es decir, todo lo que él ha escrito en esta epístola. Dice, todas estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, vamos a ponernos de acuerdo que no vamos a escuchar nuestro corazón. No escuches tu corazón. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y vamos,
Compara lo que sabes, vamos a comparar lo que tú mismo sabes de tu vida secreta. Muchos se conforman externamente a la ley, es decir, a la palabra de Dios, pero en sí no es su ley, no está en su corazón. Y en el lugar secreto tú sabes quién realmente tú eres. La familia, the church family, la familia de la iglesia no lo sabe, ni conoce a esa persona. Pero cuando estamos a solas, cuando estás solo, esta es la persona, el tú con la que debemos comparar con la palabra de Dios. No la persona que somos en la iglesia, luciendo correcto con nuestra composición religiosa. Tomemos a esa persona y comparémosla con la palabra de Dios y veamos si nos mantenemos firmes. Amén. Tomemos nuestra vida secreta, mis hermanos, y comparémosla con la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos? Vamos a 1 de Juan, el capítulo 1, el versículo 5, donde Juan nos está diciendo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Con esto quiso decir que Dios es absolutamente santo, absolutamente justo, absolutamente puro. Dios no tiene pecado, no tiene defecto, ni sombra, ni una pizca o mancha de inmortalidad en él, Dios no puede mirar con favor a ninguna forma de pecado, ninguna. Nada está escondido con él. Y nos dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Juan contradice algunas enseñanzas falsas y está diciendo Dios es luz. Dios nos ha revelado quién Él es y nos ha revelado su voluntad. Lo ha dejado plenamente clara, muy claro. Cuando no sabemos quién es Dios o lo que Dios quiere, haces lo que tu malvado corazón carnal quiera hacer. Juan dice que Dios nos ha dicho exactamente quién es Él. Y Dios nos ha dicho exactamente lo que requiere. Él no es un Dios escondido. Dios es luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora se deduce que para que una persona esté en comunión con Dios, no se puede esconder el pecado. La luz y la oscuridad no pueden existir en la vida de una persona al mismo tiempo, como tampoco pueden existir juntas en una habitación, en un hogar. Si una persona camina en tinieblas, no está en la comunión con Dios. Una persona que dice que tiene comunión con Dios y habitualmente camina en tinieblas, nunca fue salvo en absoluto. Escuche. Esto significa que si decimos que somos salvos, si decimos que conocemos a Dios, si decimos que permanecemos en Él y decimos que somos cristianos y sin embargo caminamos en tinieblas, es decir, en tinieblas, es decir, en el pecado. Si decimos estas cosas y nos encontramos en las tinieblas, estamos mintiendo. No nos hacemos mentirosos.
Entonces, ¿qué significa caminar en tinieblas? ¿Qué significa caminar en la oscuridad? Necesitamos entender que son las tinieblas, es decir, las tinieblas es la oscuridad. Y las tinieblas es lo opuesto a la luz. Si decimos que somos cristianos y sin embargo caminamos, entonces ¿qué significa caminar? Significa un estilo de vida, nuestra manera de vivir. Si decimos que somos cristianos y sin embargo nuestro estilo de vida contradice todo lo que Dios nos ha dicho sobre sí mismo y contradice la voluntad de Dios, entonces estamos mintiendo. Creo que es muy, muy claro. Tenemos que entender esto. Vemos tanta gente caminando en un fog, en una niebla, como que ellos mismos no caen en cuenta. Por eso la religión es tan peligrosa. Amén. Vamos al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Comunión con Dios requiere que reconozcamos la verdad que nos concierne. La Biblia nos enseña que incluso el cristiano más maduro todavía es susceptible al pecado. Seguimos viviendo en esta carne. Y aunque ahora hay una nueva ley, todavía existe la ley del pecado y la muerte. Lo que esto nos está enseñando es una de las mayores pruebas de una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, es verdaderamente un hijo de Dios, es que será sensible al pecado en su vida. Y serán llevados al arrepentimiento y a la confesión de ese pecado. Por lo general, son los que responden a un llamado al altar, y los que lloran por su pecado son los más redarguidos, son los más juzgados. Muchas veces no respondemos al llamado para que no nos vean, porque nos juzgan o aún nos preguntan, ¿y usted está bien? Nos miran con tristeza o con inquietud. Y hay muchos miembros de la iglesia que lucen tan fríos como una piedra, como si no hubieran nada de arrepentirse, luciendo que no tienen necesidad de responderle a la palabra de Dios, al llamado de Dios, al redarguir del Espíritu Santo, como si fueran perfectos. Aquí no hay problema. Lo que estamos mirando es la diferencia entre los perdidos y los salvos dentro de la misma iglesia. Un verdadero cristiano, hijo de Dios, es sensible al pecado. Es sensible a su pecado. Una pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste por tu pecado delante de Dios? Algunos ni siquiera entienden de lo que estoy
tratando de comunicar, de hablar. Lloramos o nos quebrantamos solo cuando hay una complicación, un reporte negativo, un problema. Entonces sí, lloramos. Cuando somos hijos de Dios, mis hermanos, Dios nos guarda. Él habla de su amor celoso en el Antiguo Testamento por Israel. ¿No es su amor mayor por la iglesia? ¿Su iglesia? Dios te guarda. ¿Alguna vez has dicho o hecho algo y el Espíritu Santo no te deja en paz? Recientemente, demasiado reciente, una hermana me hizo saber que yo estaba totalmente ausente cuando tuvo una pérdida de un ser querido. Fui tan redarguida, tan avergonzada por mi falta delante de esta hermana. Tuve que inmediatamente pedirle perdón. No sé qué me pasó, pero solo tuve que entrar en mi carro y el Espíritu Santo inmediatamente comienza a contestar esa pregunta en mi corazón. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y me convenció, es decir, cuando le pedimos al Espíritu Santo llega esa luz y nos enseña y nos demuestra. Me convenció de la indiferencia, me convenció de mi frialdad, de mi ausencia a todo el camino a mi casa. Mi corazón seguía preguntándole a Dios, ¿qué me pasó? Y me respondía, eso fue una falta de amor, falta de compasión. No estás prestando atención. Me lo decía tan suave, pero sus palabras claras y pegan, te pegan. Me sentía horrible. Estaba enfrentando mi falta, una falta. Estaba enfrentando una falta, perdón, lo hago como pregunta. ¿Estaba enfrentando una falta? No. Estaba mirándome a mí misma a través del poder del Espíritu Santo, porque no podemos hacer esto sin Él. Él me estaba demostrando, esa soy yo. Pero amados, ¿qué hay de aquellos que se sientan a escuchar una prédica o una enseñanza y luego llegan a su casa y se sientan frente a un televisor o una computadora y miran toda esa inmundicia, prestando sus oídos y sus ojos a nada más ni menos que pura inmundicia, y no son sensibles a todo eso? Examínese a sí mismo. ¿Es usted sensible al pecado? ¿A su pecado? ¿Te lleva a confesar? ¿Te lleva al arrepentimiento? Cuando escuchamos acerca de alguien, especialmente si ese alguien tiene posición o fama que cae en pecado, siempre está la pregunta, ¿cómo es que ese hombre, que esa persona así
así cae en tal pecado. Tenemos que reconocer que ningún hombre cae, ninguna persona cae en pecado. He slides, y creo que la palabra es deslizar, se desliza poco a poco, es algo progresivo, anda resbalando por un lado, como todos los demás. ¿Estamos resbalando con el pecado? ¿Estás empezando a hacer cosas ahora poco a poco que habías pensado hacer, que no habías pensado hacer hace meses? Quizás hace un año. Y poco a poco se va evidenciando que estás mal. Y si Dios te hace retroceder, es evidencia que eres sensitivo a tu pecado. ¿Me explico? Tal vez dirás, hermana Silvia, pero tú no me conoces. Tú no conoces mi situación, lo que estoy viviendo, lo que he sufrido. Mis hermanos, no necesito saber sobre usted. Todo lo que necesitamos saber es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la misma para todos, incluyéndome a mí primero. Amén. Amén. ¿Eres sensible al pecado? Miremos lo que dice Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, ¿temblamos ante su palabra? ¿O buscamos escapatorias a su alrededor? ¿Disculpas tu pecado? Excusing it. Levantando excusas, es que yo soy así, es que mira lo que me está pasando. Evitas la palabra ahora porque sabes que la palabra te hablará y hablará de ti, de tu situación. ¿Eres sensible al pecado? Eso fue un examen. Vamos a otro. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. O mejor dicho, vayamos al capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. De nuevo, el que ha llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Por esto, dice la Escritura, sabemos que hemos llegado a conocerle. Por esto. Esto nos ayuda a entender que es mucho más que una oración de aceptar a Jesucristo como Salvador. Que es mucho más que solo atender los domingos. Que es mucho más que solo venir a un servicio. Es mucho más. ¿Será porque nuestro corazón nos dice? Es decir, yo estoy convencido porque mi corazón lo dice. ¿Es porque el predicador nos lo dice? ¿Será porque simplemente lo sentimos? Yo siento que estoy salvo y que estoy bien. Ahora bien, por esto sabemos que le conocemos. ¿Sí qué? Nos dice si guardamos sus mandamientos. Este guardar está en el texto presente. Es si seguimos guardando sus mandamientos. Así es como sabemos que le conocemos a Él. Si perseveramos en sus mandamientos, entonces sabemos que le conocemos. Y luego continúa diciendo que el que hace lo contrario no lo conoce. Entonces, ¿qué significa guardar sus mandamientos? ¿Significa caminar en perfección sin pecado? Pues no. De nuevo,
Recuérdese que es un estilo de vida. Si tuviéramos que sacar tu vida, es decir, y filmarla todos los días, 24/7, veríamos un estilo de vida que deseaba conocer los mandamientos de Dios, un estilo de vida que deseaba, que anhela obedecerlos, que esté creciendo en victoria de victoria, en obediencia, y que también se rompa cuando no obedece. ¿Veríamos esto en nuestras propias vidas? Tal vez dirás, bueno, pues antes yo la guardaba, antes guardaba los mandamientos. El verso nos dice que sigamos guardando. Es en la perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Por causa de las promesas de Dios. Él dice, el que empezó una buena obra, la terminará. Qué bello es nuestro Dios. Su estilo de vida está marcado por un gran interés en los mandamientos de Dios y el deseo de obedecerlos. Estamos en 1 Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muchas veces, aunque estamos muy calladitos hoy, gritamos, aleluya, así es, amén, en una prédica, en una enseñanza. Pero estamos guardando esa palabra que estamos afirmando, la estamos guardando. Porque si no, nos está diciendo las Escrituras que somos mentirosos. Yo no lo estoy diciendo, lo estamos leyendo, ¿verdad? Juan es el apóstol del amor, mis hermanos, y era conocido por su gran amor. Sin embargo, este gran apóstol humilde está dando el veredicto. Él está diciendo, él tal es mentiroso. Vayamos a otro examen. Versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El cristiano debe caminar como Jesús caminó. Hoy muchos dicen, oye, hey, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Quién puede caminar como lo hizo Jesús? Vamos a tratar de mirar picture in our mind, una ilustración de un niño que viene tras su padre. Y pongamos ese padre alto, grande, y el niño pequeño. Y se está andando en la playa sobre la arena. Su padre deja huellas, ¿verdad? Bastante grandes. Y el niño está detrás de su padre, tratando de meter sus pies, ¿verdad? Pisar dentro de las huellas de su padre. Y si nos ponemos a deleitarnos en esta escena, pudiéramos ver un niño que verdaderamente su deseo y su anhelo es poder. Yo no sé si usted lo ha visto, yo lo vi con mis niños cuando los estaba criando y ahora con mis nietos, que corren detrás y le encanta tratar y están bien empeñados a pisar, a poder stretch, tirar una piernita tras otra, luchando, hasta sudando, tratando de pisar las huellas de su padre. Y se nota a mirar a ese niño que quiere ser como su papá, aunque a veces no se parece en nada a él. ¿Cuál es el mayor anhelo en tu corazón? ¿Es
el mayor deseo caminar como Jesús caminó? ¿Ser como Él era? ¿Es ese nuestro mayor anhelo y deseo? ¿Estamos buscando poner nuestro pie sobre sus huellas? Esta es la prueba. Este es el examen. Si tuviera que mirar tu vida, si filmara todo, ¿qué vería desde el supuesto día de tu conversión? Este deseo, este anhelo de caminar como Jesús, ¿o deseas caminar como todos los demás? Nos comparamos unos con otros. ¿Deseas caminar como el mundo y actuar como el mundo y hablar como el mundo y tener el compañerismo con el mundo? ¿Te identificas con el mundo o con Jesús? Vayamos y vamos a leer los versículos 9 a 11 para el próximo examen. ¿Están conmigo? Vamos a tener que movernos rápido. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y el que no hay, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Suena súper serio, ¿verdad? Aquí tenemos la contraste entre el amor falso y el verdadero. Si uno profesa ser cristiano y sin embargo aborrece a los que son verdaderos cristianos, es una señal segura de que está en tinieblas hasta ese momento, hasta ahora. Esta última expresión, es decir, el versículo 11, muestra que no es un caso de alguien descarriado lo que está a la vista. Este hombre sigue siendo lo que siempre fue, es decir, no salvo. Por otro lado, el que ama especialmente a su hermano en Cristo permanece en la luz y no hay motivo para tropezar en él. No hay motivo para él tropezar, ni hay motivo para él dar a otro tropezar. Porque él anda en la luz. Amén. Muchos de nosotros necesitamos una nueva definición de amor por nuestros hermanos. ¿Amas al pueblo de Dios? Hay mucho que decir. Y yo les exhorto que lean todo este libro, Primera de Juan. Amén. Son 5 capítulos, pero están llenos. Porque no podemos compartirlo todo. Vayamos al versículo 15. No améis al mundo en las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es una fuerte advertencia que se aplica a todo el pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema que el hombre ha construido en su propio esfuerzo por hacerse feliz sin Cristo. Todo en esta era caída que contraduce los atributos y la voluntad de Dios es mundo. Cualquier ámbito en lo que el Señor Jesucristo no sea amado o bienvenido es mundo. Si lo que escuchas y miras contradice la voluntad de Dios, estamos violando su voluntad y estamos amando lo que estamos escuchando y viendo. Cuando nos deleitamos en las bromas que hacen, en sus chistes, y te encuentras riéndote con la maldad, riéndonos con la perversidad. Y esto es entretenimiento.
Mis hermanos, ayer yo tenía 30 años, hoy tengo 71 y mañana, Dios permita, tendré 80. Pero todo pasará y está pasando rápido. ¿No se ha fijado que ya estamos llegando al fin de septiembre? Tenemos que amar las cosas de Dios. Tenemos que aferrarnos a las cosas permanentes, eternas, veraces y seguir fervientemente tras Cristo y no ser distraídos con los entretenimientos que el mundo tiene para ofrecernos. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Amén. A lo contrario. Por eso estamos hablando de estas cosas. Vivimos tiempos en los que muchos creyentes de otros países están siendo masacrados por no negar su fe en Cristo. Y aquí en los Estados Unidos nos atrevemos a seguir bailando con el mismo diablo. We do. Ok, miremos el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Se nos advierte claramente que no amemos las cosas que están en el mundo por la sencilla razón de que el amor por el mundo no es compatible con el amor por el Padre. El corazón humano nunca podrá encontrar completa satisfacción con las cosas del mundo, jamás. Porque completa satisfacción solo viene de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros ojos, nuestros oídos? Mire, el versículo 17. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. He meditado mucho en estos días de nuestra hermana Phyllis, que partió con el Señor. Tenía 83 años de edad. Y el Señor nos bendijo con esta hermana por casi 20 años. Y medito en los últimos 33 años de mi vida cristiana, cuando el Señor me rescató y me salvó. Y estoy tan agradecida por su bondad, por su bendita gracia que me ha traído hasta el día de hoy para servirle a Él, para servirle a su iglesia. Y sé y entiendo que no cambiaría nada. Y mire que ha sucedido muchas cosas. Aunque no pudiera cambiar nada, pero no quisiera cambiar nada, no cambiaría nada. Solo quiero llegar, como nos dicen las Escrituras, hasta el fin. Esto sucede cuando uno se mete en ayuno y oración. Nuestro espíritu está sensible a su palabra. Solo quiero llegar hasta el fin para irme con mi Señor y encontrarme con los que me han ganado y ya están. Es una completa tontería, neciedad, si vivimos para un mundo que pasa. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué o quién vivimos? Terminamos con el verso 29. Pero recuérdese, mis hermanos, que este libro está lleno. Cuando usted llegue a su casa en su tiempo a solas, métase en Primera de Juan. 29 dice, si sabéis que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia. Entonces, ¿qué es esta justicia? Todo lo que se ajusta a la naturaleza y a la ley, la palabra de Dios. ¿Practicas la justicia?
si analizamos nuestra vida, ¿estamos practicando la ley de Dios? ¿Aplicando la sabiduría de Dios? ¿Viviendo los estatutos de Dios? ¿Caminando por los preceptos de Dios? ¿Lo estamos verdaderamente ejerciendo? ¿Es una práctica en nuestra vida? ¿O nos estamos apartando de ella? Todo el que practica la justicia es nacido de Dios, porque Dios es justo. Él no tiene justicia, Él es. Él es justo, Él es justicia. Entonces, ¿cuál es tu relación con su palabra? ¿Estás buscando conocer sus mandamientos y practicarlos? ¿Lo conoces? ¿Conoces todos sus mandamientos? ¿Nos importa? La Biblia toca todas las áreas de nuestras vidas, mis hermanos, y lo necesitamos, y lo que nosotros necesitamos es descubrirlas y adaptarlas a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a entrar en detalle, entrando al capítulo 3, solo les sigo exhortando que lo leamos todo. El capítulo 3 comienza a referirse a la segunda venida de Cristo. Y el versículo 3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que Él vuelve, aleluya, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios no solo nos ha santificado en Cristo, sino que nos llama a santificarnos y a purificarnos. ¿Cómo buscamos purificarnos? Tenemos que conocer las Escrituras, y ellas nos van a indicar que la obra santificadora es la obra del Espíritu Santo. Es una obra progresiva, es algo que sucede poco a poco, pero nosotros tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad. Hay que someternos a esa obra, amén, y dejarnos purificar, no resistir al Espíritu Santo. La esperanza del regreso de Cristo tiene una influencia santificadora en la vida del creyente, y él no quiere estar haciendo nada que no le gustaría hacer cuando Cristo regrese. Amén. Para no quedarse. Y aunque los impíos, mire, aún los impíos, los que dicen que son ateos, han caído en cuenta que estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo lo ves? Todos nos damos cuenta de que la Biblia nos dice que los creyentes pecarán, ¿verdad? No son. Pero hay una diferencia entre un creyente que peca y confiesa su pecado y pasa a una mayor santidad. Esta es la obra santificadora. Y alguien, es decir, la diferencia, y alguien que simplemente practica el pecado como un estilo de vida. Vamos a volver al capítulo 5, pero esta vez al versículo 12. No tenemos tiempo para repasar más exámenes. Terminemos con este versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi esperanza se basa en nada más que Cristo Jesús, en nada más. Hay muchos que piensan que podemos ser cristianos y Jesús no ser el todo para él. Y Jesús no ser el centro de mi vida, el centro de mis decisiones, el centro de mi matrimonio, el centro de mi familia, el centro de mi hogar. ¿Amas a Jesús? ¿En qué pasamos más tiempo? ¿En qué pensamos más? Porque eso es lo que verdaderamente amamos. No estoy hablando de la perfección sin pecado, no. No estoy hablando que si eres un verdadero cristiano, siempre tendrás a Jesús al frente de todos tus pensamientos, no.
No estoy diciendo que si eres un verdadero cristiano siempre estarás practicando la justicia. No. Nuevamente, lo que estoy hablando es un estilo de vida y una lucha, una batalla para mantenerla. La mayor evidencia de que somos cristianos es el hecho de que cuando estamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está señalando tu pecado, tú le respondes. Eres sensible y te lleva a la confesión y al arrepentimiento. El simple hecho de que puedes luchar con el hecho de pensar que no lo estás amando suficiente, que no lo amas suficiente o que no lo has amado suficiente. Ahí está la evidencia de que sí eres creyente. El simple hecho de que puedas examinar, mirar tu vida y darte cuenta de que no eres ni tan santico ni tan justo como pensabas que eras. Y eso te molesta, es una evidencia de que sí has llegado a conocerlo. Lo que estoy tratando de hacerles ver, mis hermanos, es que a la persona que habitualmente sigue igual, habitualmente sigue pecando y ama el mundo y todas estas cosas diferentes que encontramos en Primera de Juan, o a la persona que se está deslizando, resbalando en una área o en esa dirección, o que tiene a Jesús como un pequeño accesorio en su vida. El examen es para esa persona y la advertencia es para todos nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene el Hijo de Dios, el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene nada. Si Jesús no es el Señor y el Salvador, y la pasión de tu vida no tienes, perdón, si Jesús no es el Señor y el Salvador, y la pasión de tu vida, no tienes nada. Él no es un accesorio que le agregas a tu vida 1 o 2 veces a la semana. Él es vida. Él es la fuente de vida. ¿Cuántos dicen amén? Démosles gracias al Señor por su palabra y permitamos el Espíritu Santo, el momento, el espacio de seguir redarguyéndonos, de seguir revelándonos, de seguir impartiéndonos el poder de su verdad. Te damos las gracias, Padre, por tu bendita palabra. Te damos las gracias por estos momentos tan hermosos en tu presencia, escudriñando, Señor, tu palabra. Te damos las gracias por lo que has hecho y estás haciendo, Espíritu Santo de Dios, en nuestros corazones, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por lo cual tú la has enviado. Lo proclamamos para cada uno de nosotros en este día, dándote las gracias por traernos a memoria, oh Señor, tus estatutos, tus mandatos, tu camino, tu verdad, tu ley, tu palabra. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos, porque reconocemos que hay tantas cosas que desearían resistirte
pero en tu amor, en tu misericordia, tú conoces a cada corazón. Ayúdanos a responderle a tu palabra, a no salir de este lugar sin abrazarla en nuestros corazones, para que podamos seguir meditando en tus detalles y que despierte el hambre, un anhelo de volver al libro de Primera de Juan y detalladamente prestarle el oído y estar a solas contigo y tu palabra, para que tú sigas ministrándonos, Señor, porque ninguno hemos graduado, sino, Dios mío, que tenemos y queremos y deseamos y anhelamos estar contigo, serte obediente, responderte y andar contigo hasta el fin, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y los hijos de Jesús dicen, el Señor continúe bendiciendo a su pueblo. Gracias.